Radio Universidad de Chile presenta Herencia y Coherencia, historias que cambian vidas. Un programa del Centro Desarrollo Sistémicos Cerval. Conduce Susana Muñoz Aburto. Nuestro invitado de hoy es Gonzalo Cienfuegos Brown. Él es licenciado en Arte de la Universidad Católica de Chile. Es pintor y artista visual. Durante años ha sido docente de la Escuela de Artes de esta institución. Ha vivido en México y Argentina y ha expuesto su trabajo tanto en Chile como en el extranjero. Es presidente del directorio de la Fundación Centro Cultural La Moneda. Recientemente inauguró su exposición Vicios Privados, Virtudes Públicas en la Casa Autónoma Arte y Cultura de la Universidad Autónoma de Chile. Bienvenido, don Gonzalo, y gracias por aceptar nuestra invitación. Gracias, Susana. Encantado de ver qué puedo responder en este ambiente. Estupendo. Yo quería preguntarle cómo es que aparece o decide seguir la carrera de arte. ¿Cómo aparece el arte en su vida? Bueno, primero habría que contextualizar la historia, digamos. Yo soy hijo de un médico, pediatra, según él, músico, pianista frustrado. ¿Ya? Y me dio un mundo muy culto, o sea, muy básicamente en torno a la conversación, y el tema era en base a la cultura, la música. Ya. Yo nací en una casa que tenía el 70% ocupado por un piano de cola. Ya. Y esa experiencia yo creo que es muy marcadora porque yo empecé a jugar un poco con el piano, y luego tuve clases y tuve un par de años de clases que me gustaban mucho, hasta que esto terminó en un conflicto con mi querida maestra de entonces. Y ¿Qué edad tenía ahí? 8 años, 10 años. 8 o 10 años. Y bueno, yo era descubierto con el tiempo que yo soy como pura cabeza, o sea, el cuerpo no existe, es un mero soporte para la cabeza. Yo nunca fui deportista, en los equipos de fútbol, colegio, nadie me consideraba. Yo era un personaje que estaba en el mundo de, no sé, de la contemplación, de la música, de la vida, etcétera, con muchas inquietudes. Y en un determinado momento, a los 11 años, me encuentro con la pintura a partir de un libro, y siento que eso yo lo puedo hacer. Entonces dije yo, ya no toco piano, pero puedo pintar esas cosas. Y empecé a copiar pinturas impresionistas. Ya. Y me parecía fascinante, y en ese momento lo que más me entretenía hacer, y tal vez es lo que no he dejado hacer hasta el día de hoy, era pintar. Ya. Encontrarme con la magia de la pintura. Y yo quisiera recordar que entre medio me fascinó mucho la prestidigitación, o sea, la magia, es típico de los niños. Y de repente sentí que la pintura era magia también. Mágica. Es decir, a través de unos elementos preexistentes, unas pinturas, unos palitos con pelito que le llaman pincel, se lograba construir una representación, la magia de la representación. Y esa experiencia me fascinó porque encontré que a partir de eso yo empezaba a construir un mundo imaginario, un mundo que se iba plasmando, que nacía de la inspiración de la historia de la pintura, la historia del arte y el encuentro con el objeto cuadro. Ya.
cuadro que es esta cosa tan rara, digamos, que cuelga en las paredes y que es un pedazo de arquitectura como el marco, digamos, que representa molduras y frisos de la arquitectura y un pedazo de muro que se traslada y que contiene una historia. Genial. Entonces, mi reflexión ha estado siempre en torno a eso, sin pretender absolutamente nada más que reflexionar, tratar de construir un cuadro que sea interesante, que sea misterioso, que sea conmovedor. Punto. Y Gonzalo, ¿de qué historias hablan sus pinturas? No hablan de una historia en particular, sino que hablan de, para mí es como una permanente pregunta en cuanto a una especie de metafísica, es decir, qué es la historia, qué es el tiempo, qué es el espacio, qué son los personajes, cuáles son las preguntas que no tienen respuestas. Mi iconografía es una figuración discontinua. Y yo comparto la idea que la cultura contemporánea es particularmente fragmentada. Sí. Mi trabajo es muy fragmentado. Yo se salta de una situación a otra, es consecuencia de hoy día de lo que se llama el zapping. O sea que estamos fraccionados completamente. Entonces, ese fraccionamiento, esa capacidad de tener que unir muchos relatos, muchas circunstancias, es lo que yo planteo en esta iconografía discontinua. Discontinua. ¿Y cómo fue recibida la opción de el estudio del arte? En la familia, es que en el contexto. Lo que pasa es que es un fenómeno gradual, o sea, si bien yo desde los 8 años estuve vinculado con la música, después con la pintura, mi pieza era llena de papeles pegados por todos lados, mis hermanos me reclamaban. Entonces, es un proceso, empecé con clases desde el colegio, yo me iba al Bellas Artes después de clases de colegio. Ya. Entonces, ya había una aceptación de que este niño, digamos, tenía esta inclinación. Diría yo, esta enfermedad. Esta enfermedad. Y obviamente los consejos. Yo tuve mucho apoyo de mi papá especialmente, porque él sentía que había algo ahí en la familia, porque mi abuelo también pintaba un poco. Mi abuelo era médico también. ¿Paterno? ¿El abuelo paterno? Okay. También pintaba y hacía esculturas, pero ya en forma amateur. Entonces, había una inclinación natural de parte de mi padre, un poco de la familia, hacia el mundo del arte. Del arte. Pero obviamente se preocupaba de que a este niñito, digamos, el arte era una actividad que no era muy rentable, etcétera, con problemas. Y me insinuó que en realidad debiera estudiar arquitectura, y eso lo hice, y estudié 3 años arquitectura, hasta que ahí partí a México y opté por el arte en forma definitiva. Pero fue un proceso, como digo, gradual, que va siendo aceptado, como diciendo, ya, finalmente se decidió casarse con esta actividad. Con esta actividad, con esta inclinación. Gonzalo, ¿y por qué México? México es bien pedestre la situación, porque yo no tenía ni un peso, digamos, para poder viajar, ni siquiera a Rancagua. Ya. Mi sueño era irme a España. Quería irme a España o a Estados Unidos, pero tenía el problema del idioma con Estados Unidos. Ya. Y manifesté esto, y mi mamá trabajaba como vendedora en una línea aérea que se llama Canadian Pacific Airlines. Okay. Entonces, discutiendo, cumplí 21 años, justo ese año, y yo dije, bueno, corto cordón umbilical, yo me quiero ir a cualquier parte, la cosa es irse. La cosa es irse. Y mi mamá me dijo, mira, lo más lejos que te puedo conseguir gratis es México. Ya. Porque hace vuelo Santiago, México, Vancouver, no sé dónde.
Y México, me pregunto, digo, ¿qué será México? Yo conozco la música mexicana, las rancheras, y un cactus, un sombrero y un bueno, señor ahí. el hecho es que coincide que un amigo mío, muy amigo, compañero de colegio, etcétera, él decide irse a México también a estudiar en una universidad, etcétera. Y yo le dije, vamos, ¿Ya? vamos, y yo conseguí, digamos, me acuerdo, creo que no sería más de $200 o algo así. Y digo, bueno, hasta donde den los $200 serán 2 días, un fin de semana o qué sé yo. Bueno, y duró como 4 años. Entonces me fui quedando, me encuentro con un país espectacular, con una cultura muy rica y un desafío también de ir superando etapas, lo que se llama como la universidad de la vida, de todas las dificultades solo, de tener que entrar a estudiar, conseguí entrar a una escuela de arte muy buena allá y después a irme financiando de las maneras más curiosas, desde clases para niños, a marcos para cuadros, diseño de alfombras, cosas que... Y después de ilustrador en una empresa, en una secretaría, etcétera. Se van sumando cosas hasta que... como que estas las circunstancias, porque en estricto rigor a mí me echaron de México cuando se produjo el golpe. Ya. El golpe, México corta relaciones diplomáticas con Chile, muchos chilenos se exilia en México y yo ya tenía mi hijo mexicano y pregunto si yo puedo regularizar mi visa y me la niegan y yo insisto que en fin, que soy chileno, sí, me dijo, pero tenemos muchísimos chilenos que están pidiendo asilo y usted, ¿por qué se va a asilar si ha vivido los últimos 4 años aquí? ¿Qué peligro tiene? En fin, puras dificultades y dije yo, ya, me voy. Y ahí me fui a Buenos Aires. Me voy a Buenos Aires, sí. Entonces ahí esas circunstancias colaboran por que yo estaba en México, por supuesto, trabajando poco en pintura, sino más bien en diseño, ilustración y algo de arquitectura. Perfecto. Entonces, y funcionaba más o menos bien y tenía mi oficina, trabajo. Y si no hubiera sido por esa circunstancia que me hayan echado, tal vez yo sería un personaje más en el mundo de las comunicaciones, del diseño, la publicidad, pero el arte no. Okay. Y fue la circunstancia que me fui a Buenos Aires y me llevé unos trabajos, unos dibujos, y ahí hago una galería se interesa por mis cosas, hago la primera exposición en Buenos Aires y hay una respuesta muy, muy positiva, muy estimulante. Y ahí nace un poco la iconografía mía, estos personajes, qué sé yo. Entonces, las cosas que son malas en un momento, con el tiempo, tienen su sentido. Tienen sentido, sí. ¿Y el retorno a Chile? ¿Cómo ocurre eso? El retorno, llego a Buenos Aires con una serie de proyectos, los proyectos se ven frustrados porque también no hay posibilidades de trabajo, Argentina estaba pasando una crisis muy complicada, yo termino viviendo con mis suegros en Buenos Aires, que estaban viviendo allá. Y, ¿Suegros chilenos? Sí, Okay. suegro, estaba casado yo. Y nace mi segunda hija. Y Argentina. Sí, chilena-argentina. Chilena-argentina, sí. Y resulta que también había empezado a ir a Brasil y tenía, bueno, dificultades en todas partes. Más o menos caminaba la cosa, pero había muchos problemas y yo dije, bueno, entre vivir los problemas en Chile, en Argentina, en México, en Brasil, yo vuelvo a Chile. Si bien todo el mundo me decía que, bueno, a veces había producido el golpe, que la situación acá era fatal. Bueno, dije yo, ¿qué diablo? Será fatal, pero en todas partes fatal también. Argentina también estaba fatal.
Y ahí vuelvo, y ahí ya me establezco y entro a trabajar en la universidad y el desarrollo de mi pintura empieza a tomar un vuelo más importante. Más importante, sí. Y la fragmentación. ¿Cómo se vive la fragmentación? Mira, es un proceso que nace con la inquietud del déficit atencional. Ya. Me preocupaba a mí esta especie de déficit, de incapacidad para concentrarse en una situación y otra y seguir y estar picoteando. Y en el caso de mi pintura, cuando yo empecé, estudiaba, entonces un día era abstracto, el día siguiente era geométrico, al otro día era hiperrealista. O sea, era muchos Gonzalos adentro y tenía todas estas tendencias. Y de repente encontré un elemento aglutinador que me permitía articular todas estas tendencias, o sea, el cuadro dentro del cuadro, la cita de la cita, etcétera, y eso construyó un poco la estructura de mi lenguaje. Esta fragmentación y esta especie de falta de concentración y de ¿cómo se llama? De dispersión. Esta poliatención, ¿no? Poliatención me llevó a consultarlo terapéuticamente. Ya. Y tuve una mujer muy inteligente que me guió y finalmente me dijo, ¿qué te parece que cambiemos el término de la dispersión por curiosidad? Genial. Entonces le dije, chapo, bueno, estás dado de alta, me dijo. Tú no eres disperso, sino que eres curioso. Ay, curioso. Entonces, la dispersión es como la consecuencia de una permanente curiosidad de todo, una tendencia a tratar de abarcarlo todo sin tener una capacidad muy significativa de poder profundizar en algo mucho. Yo me doy cuenta de las profundidades de cada uno de los temas, de que mientras más te acercas, más lejos ves el final. Y aceptar, digamos, la minusvalencia de decir yo no soy capaz de hacer más de lo que hago. Y llego hasta por ahí nomás. Sí. Potente, ¿eh? No sé. No podría calificarlo por el momento. Genial. Y en esta discontinuidad, ¿cómo se viven o se observan los silencios? Yo creo que de dos maneras. El primero es tratar de escuchar el sonido del silencio y de vivir en ese espacio y tratar de entenderlo desde el punto de vista del lenguaje. Porque el silencio es como parar el discurso verbal, digamos, el rollo mental, para tratar de entrar en un estado más bien meditativo. Y eso me parece muy valioso y lo trato de tener presente siempre. Sí. Yo entiendo, me acompaña siempre la música clásica y me entretiene mucho. O sea, yo la sigo, la entiendo, me entretiene ver cómo se desarrollan las ideas musicales, qué sé yo. Y en la música, obviamente, el silencio es parte fundamental. Y la extensión del silencio es lo que va dando, digamos, el contenido de la música. Entonces,
para mí el silencio en ese sentido lo encuentro fundamental. Pero por otro lado, Sí. Le tengo como horror al silencio. Ya. Es como el horror al vacío Sí. y hay una tendencia a llenar de ruido el medio. Entonces yo tengo que batirme entre la fascinación por el silencio y la tendencia natural a meter ruido como sea. Ajá. Sí, yo lo pensaba a propósito de la discontinuidad. Me preguntaba qué es ese espacio que existe entre una imagen y la otra. Ese espacio como figura, a propósito de la curiosidad. Sí, lo que pasa es que la discontinuidad cuando se expresa genera un orden distinto, Ya. que es como decir, la creación es partir de elementos preexistentes pero ordenados de una manera distinta. Okay. Entonces, si yo hablo de gaviota y caja de sandía, Ya. hay una discontinuidad, no hay una lógica, pero si los logro unir, nace como la experiencia poética, digo, la caja de sandías que se llena de gaviotas que picotean su sangre y su sangre se convierte en rock, qué sé yo. ¿Ah? Bonito. Entonces, todo eso surge de confrontar a veces conceptos, imágenes discontinuas. Y esa discontinuidad muchas veces genera también el desconcierto del humor. Porque cuando tú no te esperas algo tiendes a reírte. Okay. Porque dices, iba caminando tranquilamente, digamos, fulano se cayó y te da risa porque dice, no puede, no es. Entonces el surrealismo, por así decirlo, o ciertas expresiones, digamos, siglo XX en arte y en literatura, son discontinuas y son a veces divertidas, y se le llama comúnmente pelás de cable, digamos. Ya, pelás de cable. ¿Qué es lo que hace este personaje? No tiene ninguna lógica, como que no hay una estructura detrás que articule ideas y conceptos, etcétera. Y esa discontinuidad a mí me parece como fuente de desarrollo de ideas creativas. Perfecto. Gonzalo, ¿y la experiencia de enseñar? De la maestría, de la docencia. Bueno, esto surgió, me acuerdo, en México, cuando uno estaba ahí. Tenía un amigo arquitecto que trabajaba de profesor en la UNAM, en la Universidad Autónoma de México, y él me convida un día y me dijo, ¿tú no quieres ir a ayudarme en el taller? ¿Ya? Y yo era un lolo, y le digo, mira, no me parece que yo esté preparado para enseñar, yo estoy preparado para aprender. Okay. Entonces me dijo, mira, tú o las personas no pueden pasarse la vida aprendiendo o mamando. Me decía. Mamando, sí, decía. me dijo, mamando, me dijo. Tú tienes la obligación de dar también, de entregar lo que has mamado. Me pareció interesante y le dije, mira, si puedo hacer algo, bien. Entonces, mi primera experiencia en un taller de arquitectura de primer año en la Universidad Autónoma de México, un taller con, no sé, 120 escritorios de estudiantes, y me dice, bueno, ándate corrigiendo por aquí, por este pasillo, por allá. ¿Ya? Te hago la presentación y vemos. Y yo, como venía recién saliendo de arquitectura, entonces tenía más o menos el rollo, y me di cuenta primero de que hay un conflicto, digamos. Yo no tenía idea quiénes eran ellos, pero ellos tampoco sabían quién era yo. Entonces era interesante ese juego porque yo llegaba y yo podría haber sido un PhD, digamos, en urbanismo en alguna parte, o un genio, y nada, entonces se produjo una cosa muy respetuosa y muy interesante, y me di cuenta de que se podía hacer. Se podía.
Y cuando llegué a Chile me ofrecieron que la Escuela de Arte de la Católica estaba pasando un momento de caos después del golpe, etcétera, todos los profesores hayan partido, etcétera, y hacer un curso de dibujo una vez a la semana. Y terminé de profesor titular jubilado hoy día. Genial. 37 años. 37 años. Sí. Entonces... Dibujo. No, yo hice, bueno, de todo. De Dibujo, pintura, desarrollo, taller de proyectos de pintura. Que sí. Comencé en dibujo y terminé más en pintura y proyectos de título, proyectos de trabajo personal. Genial. ¿Y cómo fue esa experiencia? Para mí muy aleccionadora. Yo siempre he dicho, enseñando se aprende más. Ajá. Que los alumnos que pretenden. Pero creo haber tenido una muy buena relación con los alumnos hasta el día de hoy. Planteé cosas que eran para mí lo menos académicas posible. No, es muy complicado poner el arte en la universidad que tiene una estructura de notas, de ramos, de contenidos, de objetivos, de metodología, etcétera, que a veces no se ajustan a la naturaleza del arte. Entonces yo trataba de hacer un aporte a futuros artistas, a tratar de ayudarlos en desarrollar sus proyectos personales y cateteándolos, digamos, en beneficio de su trabajo, no para no sé, postergarlos o castrarlos o llevarlos por el terreno de la frustración. Es muy delicado, creo yo, trabajar con artistas o con estudiantes de arte, porque son muy frágiles en muchos aspectos. Es una actividad que a veces no tiene de dónde firmarse. Los problemas psicológicos de muchos de los estudiantes son permanentes. Casos de suicidio de estudiantes también es muy complicado. Entonces el rol que yo entendí como profesor era más de colaborar que de exigir y de ponerse así como el maestro duro que saca a chicotazos las personas para adelante. Además que la Católica, en el momento en que yo estaba, lo que pretendía formar era una licenciatura en arte, no profesión pintor. O sea, no era un instituto profesional, sino de licenciatura. Entonces, abarcaba conceptos más amplios para después especializarse o continuar con posgrados específicamente en alguna disciplina. Genial. Delicadísimo el trabajo, ¿no? Yo lo encuentro que es delicado. ¿Sí? Yo siempre insisto, yo al principio cuando era joven entré y claro, hay una especie de actitud como que el profesor al alumno, pero al poco andar me di cuenta que por ese camino para mí no me interesaba hacerlo. Perfecto. Gonzalo, vamos a ir a una pausa y volvemos en unos minutos más para seguir con nuestra entrevista. Bueno. Gracias. Bueno, estamos de vuelta y yo quería volver sobre lo que mostró al comienzo, que tiene que ver con el cuerpo. Este cuerpo humano, digamos, ¿cuál es la función? Ya entendí esto del cuerpo como un portador de... Pero ¿cómo se vive el cuerpo y el tiempo en el cuerpo? No es tan fácil la pregunta, porque primero es como para mí como tomar conciencia del cuerpo. Sí. Tomar conciencia de qué cuerpo
qué cuerpo tenía, si era chico, si era grande, cómo estaba en desarrollo. Yo siempre tendí como a sentirme más bien frágil, con poca resistencia en gimnasio, en el colegio. Era una experiencia, no me sentía cómodo, no era deportista, no tenía habilidades con el cuerpo y tampoco tenía una apreciación. No sé. Yo me sentía así como raro, hasta que, no sé, una señora, una amiga de mis papás, qué sé yo, como que dijo, ay, pero qué bonito. Bonito, dije, pero bueno, y como que dije, no, pues si me miraba al espejo y dije, esto de bonito no tengo nada, porque era narigón, pailón, qué sé yo, no era un dichado. Además que todo me salía mal porque el pelo se me venía para adelante, no me podía peinar. Siempre tuve un conflicto con el cuerpo. El cuerpo fue, no sé. Después, conversando ahí con amigos, me decía, oye, pero primero que tú eras grande. Le dije, ¿cómo haber sido grande? Pero yo te recuerdo como un tipo grande. Le dije, pero yo no era el más alto del curso. No, pero te veías grande. Te veías grande. Y en fin, cosas que yo no me percibía así a nivel de colegio. Y luego, de adolescencia, etcétera, el cuerpo me acompañó. Me sentí un poco más seguro, veía que tenía respuestas así a nivel de chicas y de etcétera. Caminaba más o menos bien con el cuerpo. Y ha sido hasta el día de hoy siempre una relación de mucha reflexión. Perfecto. Porque yo le tengo una gran admiración al cuerpo humano. Al cuerpo humano. O sea, veo un deportista y yo veo cómo, no sé, un atado de huesos con jugos y churretes por aquí y por allá, es capaz de hacer, moverse y hacer ese tipo de piruetas con una envidia atroz, por supuesto. Por supuesto. Por lo tanto, ante eso tengo que despreciar el deporte porque en fin, no es lo mío. Y paralelamente veo que el cuerpo, o sea, un pequeño trocito que hay acá arriba, es capaz de hacer cosas, no sé, como una sinfonía, como un puente que atraviesa mares, familia, ideas, un mundo abstracto que si no fuera por el cuerpo no existiría. Hay una frase que me quedó dando vuelta porque Descartes decía, pienso, luego existo. Y alguien dijo por ahí, el error de Descartes es que existo y luego pienso, porque si no existiera no podría pensar. Entonces el cuerpo, el cerebro, digamos, estos juguitos son los que permiten pensar. Pensar que está relacionado con el lenguaje, porque uno no piensa viento, sino que piensa palabras, y las palabras se van organizando y van generando ideas y concepciones de cosas. Así es que ese ha sido mi cuerpo. Y por otro lado, me doy cuenta que lo descuido mucho. Tengo que darle un poquito más de atención porque es el único que tengo. Y me gustaría que siguiera funcionando, por lo menos ser autovalente y tener la posibilidad de no ser un cacho para los demás. Hasta el momento vamos bien. Yo sigo los principios de Winston Churchill, que decía que cada vez que le daban ganas de hacer deporte, él corría a su pieza, se metía a la cama y esperaba que estas ganas se le pasaran.
y fumaba y tomaba y vivió muchos años y era muy inteligente, muy capaz. Y era muy inteligente y muy capaz. Pero corría, al menos corría a su pieza. No estoy seguro la velocidad de Mr. Winston. Genial. Y las emociones y los sentimientos puestos en el cuerpo. Yo siento que el cuerpo, esta máquina, tiene la capacidad de construir un cuerpo exógeno, una suerte de coraza, que me protege y me puede hacer adoptar actitudes, qué sé yo. Yo le llamo ego a eso. Entonces hay frente a esa situación, las emociones muchas veces son filtradas, son desviadas y no dejan entrar, porque yo he tenido emociones fuertes que me han destrozado mucho y frente a eso también empiezan a haber estos enquistamientos o bloqueos para tratar de no sentir. Obviamente que la emoción a mí me parece fundamental, entonces el trabajo mío personal es ir conectándome cada vez con la emoción y tratando desde la emoción ser más original, es decir, volver a mi origen. Volver a la origen. Y ser tan original como mi huella dactilar. Perfecto. No distinto por lo distinto, sino porque soy único, coherente con mi origen. Okay. Y para reconocer el origen tengo que hacer un recorrido, por supuesto, para descubrir dónde está lo egótico y dónde está lo verdadero. Ajá. Y eso significa a veces desprenderse de ideas. Me decía un amigo mío, me dice, el ser humano de repente tiene muchas ideas y se convierte inmediatamente en un idiota. Entonces, el idiota es el que tiene muchas ideas que no sirven para nada. Entonces, hay que cuidar las ideas, las ideas hay que revisarlas y algunas son como cosas que pesan, son los preconceptos, ciertos paradigmas que ni siquiera se han visto. Ajá. Por ejemplo, yo en un momento fui muy católico y era acólito en la misa y tenía que pasar la patena. Okay. Pero me decían que hasta en la miguita más chica de la hostia estaba el cuerpo de Cristo. Entonces yo pasaba y a veces caía una miguita de estas en la patena. Ajá. Y yo andaba con este cadáver de Cristo, digamos, en la patena, no se me vaya a caer porque se iba... Era una idea tremendamente perturbadora para mí. Tremenda. Y además que llegaba el cura, pescaba estas cosas, las hacía así, lo limpiaba y decía, lo trituró a Cristo, lo hizo bolsa. Entonces, de repente empecé a descubrir que hay una serie de ideas que no son. Y eso, que hoy día está tan de moda, es el tema de los conversos. Sí. Yo voy a decir, un converso, a lo mejor un católico observante, militante, etcétera, y de repente ve la luz y se convierte en un ateo, dice, no, yo desconfío de él porque es un converso. O a la inversa, si era un ateo, digamos, y se convirtió en católico. Ajá. O por ejemplo, si uno que era comunista se convirtió en liberal, o un liberal se convirtió... O sea, hoy día a veces las retóricas aprisionan al personaje y quedan ahí retenidos en un discurso que no son capaces de romper. Como en un discurso estanco. Un discurso estanco y prisioneros de sus propias retóricas. Prisioneros de sus propias retóricas, sí. Y quisiera aproximarme a esto del mundo privado y el mundo público, a propósito de la exposición que inauguró hace poco. Mira, el título
yo creo que no es original mío. Ya. Yo creo que es un título que es casi como colectivo, Ajá. que viene, o sea, me recuerdo haber visto películas o teatros o cosas así que se plantean esta especie de dos mundos, Dr. Ajá. Jekyll y Mr. Hyde, qué sé yo. Sí. Todos tenemos vicios privados y virtudes públicas. Ajá. Hay otros que dicen farol en la calle, oscuridad en el hogar, digamos, son esos dos mundos. En el caso mío, esta exposición muestra como otra faceta mía que nunca la había mostrado, que eran pequeños ejercicios, cosas que yo hago a veces para investigar alguna aproximación, algún tipo de pintura, citas o incluso a veces derivaciones de pintura, y que nunca tenían la oportunidad o el contexto adecuado como para mostrarlo en otras exposiciones. Okay. Y la casona esta, por sus características de que es una casa con distintas piezas, digamos, Ajá. yo dije, esta es como una oportunidad porque ahí puedo poner las cosas más, no sé, pues puedo poner mis paisajes, mis naturalezas muertas, mis retratos, mis marinas, qué sé yo, cosas que son tal vez dentro de los estándares de la pintura, pero que no están muy conocidas. Entonces, todo eso lo llamé yo como mis vicios privados, Okay. mi parte personal. Y creo que dos cosas. Primero, mi modesta definición de arte es que el arte es la emoción inteligente. Emoción inteligente. Creo que es la concurrencia de una gran sensibilidad y la inteligencia para capaz de procesarla y transmitirla y construirla en un lenguaje, una sintaxis. Pero esta emoción, vuelvo atrás, como decía, tiene que depurarse y sentirse de una manera como bien auténtica. Original, así sí, del origen. Y segundo, que el arte es comunicación afectiva. Entonces, a mí me gusta cuando hago una pintura, le pongo todo mi entusiasmo y no se cierra ese proceso hasta que no se la muestro a alguien. Perfecto. Aunque sea a mi hijo, a una guagua que no entiende nada, y le digo, mira. Y ese proceso de cerrar el proceso del lenguaje, a mí me parece muy conmovedor. Entonces, ¿por qué exponer, digamos, hacer una exposición que no es comercial, que es cultural y que al mismo tiempo no tiene un mensaje sociológico, un mensaje cuestionador? Las exposiciones hoy día van acompañadas de un relato, de un discurso, de un planteamiento, de un quebrantamiento. Y en el caso mío es simplemente una comunicación afectiva de una parte mía que pretende ser consecuente con lo que le gusta, que es pintar, descubrir los misterios de un cuadro, hacerlo lo mejor posible y aportar con algo misteriosamente hecho a finales del siglo XX, principios del XXI. Genial. Es un testimonio, es decir, también se hacían este tipo de cosas. También se hacía esto. Y en ese sentido, la importancia del color para usted. Yo creo que el color es emocional, Ya. el dibujo es racional. Okay. El color es aquello que atrapa en forma inmediata, en forma total, envuelve a la persona. Y creo que eso a mí me parece importante tratar de lograrlo, es decir, atraparlo en eso. Y en ese clima viene el dibujo, que es la forma, y la forma es intelectual, necesitas decodificarlo, mira, ahí hay un caballo, hay una pelota, hay una cruz, y hay un retrato de Carlos Marx. ¿Qué significará todo esto? Entonces, el color es emoción, el dibujo es razón. ¿Y la línea? La línea. Pensando en el dibujo.
La línea. La línea es... a mí me gusta la línea porque la asocio al bisturí. Ya. O sea, la línea, ese lápiz o esa que hace una raya, para mí es como un corte que va disectando, digamos, un mundo, se va metiendo, cortando, y con todos estos cortes va a veces construyendo un símbolo, una imagen, más que un cuadro o una obra de arte. A veces es el dibujo, que es el diseño. Dibujar, no sé, una cruz, el 2, un número, una letra. Es muy, muy interesante desde el punto de vista también de lo que es la comunicación, el alfabeto, los jeroglíficos. Sí. Todo surge de la línea. La línea va construyendo toda esta parte racional y al mismo tiempo, como decía, en muchas experiencias de dibujar con un lápiz es el corte, es la investigación hacia adentro. Okay. Para mí, a veces hacer un dibujo es ir disectando una imagen. Disectando una imagen. Qué potente. Bueno, a mí me parece potente. y en ese sentido es como aproximarse a la trascendencia. ¿Qué significa la trascendencia? Estaba pensando en esta frase que me parece, me llama la atención. Esto de, en este siglo también se hacía esto, como el tiempo. Claro, es el testimonio, es... como de generaciones futuras. Claro, dejar huellas. Dejar huellas. Y yo creo que el sentido de la trascendencia es como el gran misterio de la vida, digamos, es qué pasa después. Por eso que en mi epitafio ojalá abajo pongan Gonzalo, quien finalmente salió de dudas cuando se muere, ¿no? Quien finalmente salió de dudas, porque solamente ahí, digamos, sabremos. Pero yo creo que el arte y la familia para mí son los caminos para la trascendencia. Yo creo que veo mis hijos y mis nietos una continuidad de mi existencia, tal vez genéticamente, físicamente, que están ahí. Y la pintura es el testimonio, el cuerpo de obra. Ese es un testimonio de un paso por una época en que, no sé, mientras estaba la Guerra Fría, él pintaba flores, por ejemplo. No es el caso mío, pero ponte tú. Esa contradicción que alguien podría decir, pero ¿cómo en medio de esta tragedia alguien habla de nubes y de aforismos y qué sé yo? Entonces, siempre he tenido presente la búsqueda del sentido, de la trascendencia, las preguntas así medias académicas de dónde vengo, quién soy y a dónde voy, están siempre ahí. Pero he ido aceptando mi incapacidad cognitiva para llegar más lejos, entonces hoy día me declaro agnóstico. No sé, yo llego hasta ahí. Ponte tú que la cosa sea de otra manera. Tengo una capacidad de ver una realidad, pero a través de un vidrio empavonado, digamos, que lo veo difuso, que me encantaría poner unos anteojos para verlo bien, pero lo veo que es toda una cosa así media amorfa. Me gusta mucho la historia, veo cómo se repite, me gusta la filosofía, me gusta la novela, la ficción, digamos, de cómo es posible que un ente de ficción se convierta en ser real. En fin, toda esa inquietud que presenta el mundo, este mundo metafísico, este mundo de reflexión,
las artes visuales es una actividad que se realiza solo. Entonces pasa muchas horas solo. Y divagando por los territorios más recónditos. Así, ¿no? En la multidimensionalidad. En la multifuncionalidad. Entonces, de ahí es esa característica que siempre dice, mira, los artistas son medios locos, porque a veces confunden la realidad y la ficción, o sea, son como medio esquizofrénicos, y de repente están en un mundo paralelo y alguien los llama por teléfono y sigue en el mundo paralelo y no es capaz de responder en forma concreta. Es como el llamado del más allá. Sí. Y es como estamos llegando como al final de nuestra entrevista y no quiero cerrar sin preguntar por el amor. El amor, dos cosas. Primero, he optado por ser amoroso, en vez de ser odioso. Okay. Creo que el amor es lo que une y el odio es lo que separa. Okay. Soy un gran enamorado y estoy en el tercer matrimonio. Tengo una relación con todas las personas cercanas muy amorosa. Y creo en el mundo de la seducción, en vez de la agresión. Creo que seducir, congregar, atraer es para mí preferible que agredir, que cuestionar. Cuestionar siempre en terreno filosófico, sí, pero no cuestionar existencial. En el mundo de los afectos. ¿Y el amor de usted con usted? Tengo conflictos. De repente me amo y de repente me odio. Okay. O sea, más que me odio, tengo como una barrera muy alta. Entonces me doy cuenta lo pequeño que soy frente a lo que debiera ser. Perfecto. Entonces veo la historia, veo grandes hombres, veo genios, veo cosas y me siento muy disminuido. Pero después cambio el contexto, que es otro tema hoy día, cambio el contexto y digo, bueno, yo no soy ni más ni menos de lo que soy. Ok, perfecto. Entonces es como las huellas de trascendencia comenzaron en este país, se fueron a México, estuvieron ahí andan, en tantos lugares. Andan volando. He viajado harto, sí. Has viajado mucho. Bueno, con esas huellas y con esas resonancias vamos a cerrar nuestra entrevista. Muchas gracias, encantado de haber podido conversar con usted. Gracias. Radio Universidad de Chile presentó Herencia y Coherencia, historias que cambian vidas. Un programa del Centro Desarrollos Sistémicos Cerval.